Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Diálogo de Saberes. Yo soy Jeffrey Argüello y tendré el placer de acompañarlos en estos 30 minutos del análisis de la información nacional e internacional. Por supuesto, agradeciendo a usted, amiga y amigo de Vive Televisión, que siempre nos permiten entrar en sus hogares día a día, extendiendo ese agradecimiento a todo el equipo técnico de producción que hace posible que salga al aire esta trinchera comunicacional. El tema que estaremos analizando el día de hoy tiene que ver con la mujer afrodescendiente, retos y desafíos en la Venezuela de hoy. Para ello tenemos como invitada a una gran mujer, amiga de la casa. Ella es Beatriz Ayfield, quien es integrante del colectivo Trenzas Insurgentes. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Está bien? ¿Está nerviosa? Un poquito. ¿Un poquito por qué? Con frío. Ah, con frío, nerviosa no jamás, con frío. Bien. Bien, hablemos un poco entonces de esos retos que tiene la mujer afrodescendiente en estos tiempos, en esta Venezuela de hoy. Por ejemplo, escuchaba a mis productores cuando conversaban de que, haciendo el debate con usted, existe una gran diferencia sobre lo que es una mujer afrodescendiente y lo que es una mujer negra. ¿Cuáles son esas diferencias? No hay una gran diferencia, o sea, yo siempre he dicho que este no es el tema a discutir, ¿no? O sea, no es el tema que nos debe mover a discusión cuando nosotros hablamos de lo que es ser mujer afrodescendiente o lo que se plantea el movimiento afrodescendiente en nuestros días, ¿no? Sobre todo en estos días de crisis, de convulsión en nuestra República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Pero ya que lo pusiste ahí sobre el tapete, debo aclarar que no hay una gran diferencia entre lo que es ser mujer negra y lo que es ser mujer afrodescendiente. Hubo un tiempo, en un tiempo del movimiento social afrodescendiente aquí en Venezuela, en que ese fue motivo de separación. Exacto. Y de muchas disputas en el movimiento. Y ojo, ¿no? no solamente por el tema de las mujeres, no, sino por el tema de la afrodescendencia. Afrodescendencia No, y negro, negritud. no, negritud, Ajá, no, sí. negro es un color, etcétera, Es etcétera, correcto. ¿no? ¿Ya existe actualmente esa diferencia o no? Gracias al Congreso de la Patria afrodescendiente, gracias al llamado del presidente Nicolás Maduro, nosotros, la mayoría de los colectivos y organizaciones, decidimos juntarnos, ¿verdad? Integrarnos, y una manera de integrarnos era entender que cuando hablamos de afrodescendientes, cuando en Durban en 2001 se habló de afrodescendientes, se hablaba de todas aquellas personas que por ser descendientes de los esclavos o de las personas que fueron traídas de África para ser utilizadas en condición de esclavitud, se llaman, ese término incluye a los morenos, incluye a los negros, lo que se llama negros, incluye a los bachacos, incluye a todas las personas que por su fenotipo... Se incluye el tema de la negritud, Ajá. de una vez por completo. Sí. Es que hay que meter el tema, porque todavía en las calles se juega con eso. Sí. Se juega y se sabes entiende es que eso. hubo... A mí, por ejemplo, me preguntaban, ¿pero tú eres negro o eres afrodescendiente? Yo, Es que lo hubo, mismo, o sea, ¿cuál es la diferencia? Es que hubo un tiempo de mucha efervescencia, sobre todo después de la conferencia de Durban, que trató sobre discriminación racial. Hubo un tiempo de mucha efervescencia y hubo como la emoción y el furor de haber sido reconocidos, ¿verdad?, dentro de esa convención internacional con el término de afrodescendientes que se estuvo manejando aquí en una conferencia previa que hubo en Chile, ¿verdad? Decidieron, los que estaban allí en ese momento, decidieron vamos a ir a la conferencia de Durban como afrodescendientes, como un tema, como un término que redime nuestra condición de seres humanos, ahora, ¿verdad? Porque el término negro nos lo pusieron para tratarnos como animales, como correcto, cosas. de una ¿verdad? forma de discriminación. Sí, sin embargo, nosotros, los que defendemos la posición de llamarnos negros y negras, atendemos mucho antes de Chávez, pero sobre todo después de Chávez, el hecho de que nuestro comandante Chávez nos recordó que nosotros siempre tomamos la palabra negro como algo negativo y que nosotros debíamos, eso fue para mí una instrucción, nosotros debíamos vaciar la palabra negro, el término negro de contenidos negativos
y rellenarlos, Incluirla rellenarlos de conceptos positivos, Exactamente. convertirlo en un concepto positivo. Una noche negra es hermosa, decía el comandante No, pero es Chávez, que ¿verdad? es muy hermosa. Entonces, quitarle lo negativo y llenarlo, resignificarla, ¿verdad? La palabra negro. Nosotros, sin embargo, recomendamos, ¿verdad? Vendemos el término de la afrodescendencia porque es como una palabra que nos permite el consenso entre las naciones y entre los grupos de estudio y todo lo demás. Pero a los pueblos tú no le puedes decir, no le puedes prohibir lo que es suyo. Esa es autodeterminación. Está bien, te lo puso el colonizador, pero nosotros el colonizador nos puso el apellido. Tendría que correcto. quitarme mi apellido, Ayfield. ¿Y tú tu apellido? Argüello. Argüello. Eso no es afrodescendiente. No, es ¿Ves? bien español además. Tendríamos que quitarnos, empezando por los apellidos. O sea, Así es. tendríamos que quitarnos muchas cosas. Ahora, señora Beatriz, la primera reacción que tuvo usted cuando le hice esa pregunta fue que, bueno, pero es que ese no es el momento, ese no es el tema. Y sin embargo, eso es lo que plantea aquí el equipo de producción. ¿Cuál es el tema entonces que debería debatir los compañeros y compañeras afrodescendientes o compañeros y compañeras de la negritud? No, pero es bueno que lo hayas planteado porque eso me permitió hacer una serie de explicaciones. Decir que el Congreso de la Patria, que es un llamado que se hace, una convocatoria que se hace a defender la revolución, retoma el concepto de afrodescendientes, incluyendo a todos los que por sus condiciones fenotípicas, ya sabemos, empezando por el color de la piel, Claro. empezando por ahí, son vulnerados en sus derechos humanos. Así es. ¿Verdad? Entonces, el Congreso de la Patria permitió retomar lo que nos dio el censo mismo de población que se hizo en 2011. En el Yo me censo acuerdo de que ahí se población, decía, ¿se considera usted afrodescendiente? afrodescendiente y era el Así 0,7%, mismo. algo así. Así es. Negro o negra, 1, 2 punto tanto por ciento. Morenos o morenas, 40 y tanto por ciento. Yo creo que yo incluí en los tres, dije, sí. Ajá, entonces, si nosotros conjugamos todo eso, ¿verdad? Porque resulta ser que el problema principal es el racismo. Ahora, ¿Ves? Y el racismo te lo aplican por tu condición de fenotipo en primer llegó lugar. llegó donde quería yo que tomáramos la conversación, este debate o este diálogo. Porque el tema de la condición o el tema fenotípico de la mujer, a través de los medios de comunicación, inclusive a través de la propia sociedad, es muy vulnerado. Por ejemplo, si nosotros vamos a un medio de comunicación tradicional, vemos que la persona o una mujer afrodescendiente, simplemente en una novela, es ¿quién? ¿El papel de quién? De la que barre, ¿verdad? Ojo, sin denigrar porque es un trabajo totalmente digno. Pero sin es raro, sin descalificar, pero es raro ver a una afrodescendiente siendo protagonista. Es más, me acuerdo yo que hubo una novela brasileña muy famosa que fue la que revolucionó, ayúdame allí, Chica da Silva, que revolucionó el tema de cómo mostrar a la mujer afrodescendiente y además de cómo mostrar una novela histórica. Y revolucionó dando algunas verdades o mentiras en algunos casos. Pero en Venezuela es eso. El tema también de cómo se discrimina también a la mujer afrodescendiente. Claro. Entonces, ¿cómo se ve? Porque el tema de la mujer, ok, está el Ministerio para la Mujer y la Igualdad de Género, que trabaja para el respeto del derecho de la mujer en todas sus variantes, sin ningún tipo de discriminación. Pero es que dentro de la propia mujer sigue existiendo discriminación, inclusive dentro de la propia sociedad. Cuando un compañero agarra y dice, por ejemplo, no, es que no me voy a casar con una negrita porque yo tengo que mejorar la raza. Eso se sigue viviendo. Es que existen muchos mitos, y esos mitos tienen siglos, ¿ya? Mitos acerca de la negritud, acerca de la afrodescendencia, y es un trabajo largo que tenemos que hacer para limpiar a la sociedad de esos mitos, ¿no? Esas frases, esos chistes, esas creencias, esa necesidad que tiene la gente de mejorar, ¿verdad? Está empañada por las creencias de que, bueno, de que lo malo es feo, de que lo negro es feo, de que lo negro es cochino, de que lo negro es malo. Malo, que te retrotrae al pasado, al primitivismo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es, si te pones a revisar,
tiene elementos económicos, políticos, ideológicos, en el lenguaje. Millones de elementos confluyen para que nuestra sociedad de hoy día, del siglo XXI, tenga una percepción de lo que es ser negro o ser afro o ser moreno, ¿ves? O sea, mientras más blanco te sientes mejor, tienes acceso a más beneficios, tienes mejor posición en la sociedad o tienes la posibilidad de tener mejor posición en la sociedad. Yo voy a ser autocrítico, inclusive dentro de las propias instituciones del Estado y dentro de los organismos de es que seguridad. no, es que Tú aquí ves a no- un negrito corriendo y me aquí no- disculpan la expresión y lo paran. Sí. Porque a mí me ocurrió, o sea, es un tema que a uno lo vive. Entonces, y pasa el catirito, ojitos azules, y ojo, esto no es por ser racista, porque no lo soy por ningún momento, porque Ya. mi familia es muy mezclada. Tan mezclada que el único morenito de la familia soy yo. Entonces, el tema es que dentro de los propios cuerpos de seguridad que están formándose en tiempos de revolución, se sigue evidenciando eso. Entonces, yo le dejo de una vez la pregunta al aire para ir al corte. ¿Cuál es el papel o qué plantea el colectivo Trenzas Insurgentes para ir venciendo esto? ¿Cuáles son esos planes y proyectos? ¿Cómo debemos nosotros tratar de erradicar el tema de la conciencia? Que no es nada fácil, porque esta es una revolución ideológica, una revolución cultural, Claro, no es una tiene revolución que armada. ser cultural. tiene que Entonces, ser. como no es una revolución armada, es más difícil la cosa para que la Bueno, gente no es entienda. armada por fuera. Por fuera. Pausa y ya regresamos. Bien, nosotros continuamos en su programa Diálogo de Saberes hablando sobre la mujer afrodescendiente y los grandes retos que tienen en la Venezuela de hoy. Estamos conversando con nuestra compañera Beatriz, quien es del colectivo de Trenzas Insurgentes. A mí siempre me ha gustado llevar lo que ocurre detrás de cámara a las pantallas. Vamos a tratar de hacer eso. Después que vamos a hacer ahora un pase con nuestro compañero Luis Farías, quien se encuentra en la pantalla interactiva. ¿Cómo estás, Luis? Cuéntanos, ¿qué nos tienes allí? Hola Jeffrey, buenas tardes. Sí, estamos revisando un poco lo que ocurre en las redes sociales y en algunos portales web sobre el tema de los afrodescendientes y la negritud y nos encontramos con este artículo de Ciudad Caracas publicado el 14 de septiembre sobre Marielsi Lugo y titula "Soy más que pachanga, soy afro". Y el lead de este artículo dice: ser afrodescendiente en Caracas, a pesar de ser la capital de un país caribeño, puede ser toda una osadía por parte de los que nos reconocemos afrodescendientes y asumimos nuestro propio ser como algo natural. Los ataques son incontables y los prejuicios que nos acompañan aún más. También revisamos el Facebook de Trenzas Insurgentes y ahí están publicaciones de actividades que ellos han tenido y apoyos a la mandataria Dilma Rousseff en el reciente golpe de Estado ocurrido en Brasil. De igual forma está esta publicidad sobre la Cátedra Libre de Culturas Populares que se va a desarrollar en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTES, como conversas descolonizadoras. Será en septiembre, octubre y noviembre del 2016. Vamos a revisar algunos tweets de Afroféminas. Afroféminas, en este nuevo post os mostramos personajes históricos afroargentinos, gente que realmente existió, y así hace poco tuvimos una invitada que también quería mostrar un poco sobre la afrovenezolanidad. Tenemos un tweet de Carolis Pérez: andamos en Nueva Esparta y la juventud dice presente con alegría. Así que MUV etiqueta coge tu yuca. Esta fue la actividad que se desarrolló la semana pasada en el estado Nueva Esparta sobre el Menoal. Y por último tenemos un tuit que colocó una periodista y ancla de un programa nocturno en Estados Unidos, Ellen DeGeneres, el cual ella se coloca sobre el corredor Usain Bolt cargándola y hacen una comparación de cómo en la época de la colonia existía este tipo de costumbres sobre los blancos por encima de las personas negras. Queremos que nuestra invitada haga un poco de comparación. ¿Esto sigue existiendo? ¿El endorracismo, el racismo sigue existiendo? Bien, gracias Luis por hacer ese balance. Bien, dejé yo una pregunta al aire y la vamos a sumar con la que decía nuestro compañero. ¿Cuáles son
esos retos y qué plantea el movimiento entonces de trenzas insurgentes con todo este tema, porque es un tema en sí, la esencia es cultural. Y de allí predomina todo y de allí arranca todo. ¿Qué plantean ustedes? Bueno, a la última página que puso es Afroféminas, es una página amiga de trenzas insurgentes, ¿no? El trabajo, como tú dices, tiene que ser cultural, tiene que ser ideológico, tiene que ser cambio de conciencia. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque todo el mundo dice lo mismo, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo estamos haciendo? Exactamente. Nosotros en Trenzas Insurgentes somos colectivos, no somos institución. Sin embargo, penetramos las instituciones. Penetramos las instituciones o buscamos las conexiones necesarias con las instituciones para que desde ellas se establezcan políticas culturales, ¿verdad?, tendentes a esos cambios que tienen que darse en la sociedad. Como preguntaba el amigo, ¿hay racismo? ¿Hay endorracismo? Está reconocido, se hizo una consulta nacional donde más del 70% de los venezolanos acepta que existe racismo en la sociedad venezolana. Eso no sucedía hace algunos años. Hace algunos años nosotros fuimos avanzando en esa conciencia porque generalmente la gente decía, y hay algunos que todavía dicen, no, pero es que en Venezuela no hay racismo, ¿ves? En Venezuela no hay discriminación racial, y cerraban la discusión. Nosotros hemos demostrado, ¿verdad?, penetradas en las instituciones, por supuesto, hemos demostrado que hay racismo en la sociedad venezolana. La consulta nacional también. ¿Continúa ese racismo en la sociedad venezolana? Claro, la consulta nacional lo demostró, la gente acepta, porque te hacen preguntas donde tú vas descubriendo que incluso personalmente has asumido comportamientos discriminatorios, ¿verdad?, basados en el color de la piel, en las características físicas de las personas, en el origen nacional. Eso es discriminación racial, ¿ves? Entonces, Trenzas Insurgentes quiere, básicamente, como el cambio tiene que ser ideológico, no basta con que nosotros hagamos un taller en el bloque 4 de las Lomas de Urdaneta, o que hagamos un tallercito en las escuelas, no sé qué, porque no vamos a abordar las sopotoscientas escuelas que hay en el país. Tiene que ser una política desde la institucionalidad, desde los ministerios. Seamos autocríticos porque por allí vienen los planteamientos que usted viene haciendo. No basta con que solamente los diversos colectivos estén haciendo el trabajo, sino también debe ser una política de Estado. Claro, tiene que ser una instrucción. Pero el presidente Nicolás Maduro lo ha hecho. Pero el presidente Nicolás Maduro lo ha hecho. El comandante supremo Hugo Chávez también fue el que tomó el tema. Hacen llamados de atención. Hizo el llamado, pero ¿qué falta por hacer? O sea, pero cálmate, mira, ven acá, cálmate, porque son 500 años, ¿verdad?, de sometimiento, 500 años aprendiendo que lo negro es malo, 500 años sacándote, excluyéndote. En la revolución bolivariana, que es una revolución inclusiva, se han hecho avances. Nosotros podemos enumerar los logros que se han hecho del lado de la afrodescendencia, del lado de la indianidad también. Exactamente. ¿Verdad? Avances hacia la inclusión. Eso toma tiempo, ¿verdad? Y tiene que haber el apoyo institucional para que la gente se lo tome en serio, pues. O sea, para que la gente diga, no, hay una resolución que dice que hay de ahora en adelante que colocar un ancla negro en cada canal y no sé qué. O sea, tiene que haber instrucciones. Mira, Convención de Durban dejó un programa, ¿verdad?, que tiene que aplicarse en todos los estados que firmaron la convención. Todo lo que ha venido después, incluso en la declaración del decenio afrodescendiente que empezó en el 2015, tiene un programa de acción. Pero si en el Estado, si en el país no se dan las instrucciones precisas, no se pone en ejecución, porque la gente ni siquiera sabe que existe. Correcto, que eso existe. Que estamos transcurriendo, que estamos en el transcurso del decenio afrodescendiente. No lo saben. Si no dice un decreto, ¿verdad?, que diga, de ahora en adelante hay que cumplir 1, 2, 3, 4, ¿verdad? No solamente denunciar, sino obligar a cumplir instrucciones que son venidas de convenciones internacionales. Tenemos una ley contra la discriminación racial. Tenemos una ley contra la discriminación racial, está puesta sobre la mesa, costó que se proclamara,
¿verdad? Eso también era un mandato Costó además internacional. ponerse de acuerdo. Los movimientos se abocaron a Así presionar mismo. hasta que por fin se proclamó, se hizo la firma, nuestro comandante Chávez la firmó en diciembre de 2011, ¿verdad? Pero después, para que se creara el instituto que debe hacer efectiva esa ley, pasaron unos años más. Eso fue hasta el 2014 que el instituto arrancó en serio. Pues. Voluntad política. ¿Ves? Voluntad política, hace falta mucha voluntad política, hace falta también combatir el racismo institucional, ¿verdad? Que nos hace mucho daño, ¿verdad? Que impide que temas se coloquen sobre el tapete. Siempre te dicen, no, pero eso no es importante, no, eso no es prioritario. ¿Ves? Eso no es la coyuntura actual. O te crean las instituciones y entonces no hay un presupuesto para hacer ejecución de las acciones que tienen Yo quiero que haber. aprovechar el momento, mi querida amiga, para que hagamos una comparación, porque bien es cierto, como usted lo decía, son 500 años de dominio que tiene no solamente Venezuela, sino Y toda cuestiones América que están Latina. acentradas. Nosotros estamos hablando, tú me estás hablando de que en tu familia son verdes, azules, no sé cuánto. Eso es normal en esta Venezuela. Porque es Venezuela una así. Venezuela multicultural. Venezuela es multiétnica Así y es. pluricultural. Eso es verdad. No lo reconocemos, pero así es. Así es. ¿Verdad? Pero entonces cuando tú dices, yo tengo el pelo malo, Así ¿verdad? es. Tú Ya ahí estamos caes, haciendo el tema ya del tú racismo. ya tú caes, porque tú estás diciendo que este pelo es malo. Tú te aprendiste que este pelo es malo. Es correcto. Te lo Y- aprendiste, eso no es tu culpa, y eso- ni es culpa de, ni siquiera es culpa del que te lo enseñó, no sé. No, pero es que como- eso es una cultura que está dentro de la propia sociedad, Está arraigada dentro de los sectores populares. arraigada. Inclusive hay Sí, muchos sí, compañeros y hay compañeras que cosas caen lo en el refuerzan, endorracismo. Porque tú me dices, va un negrito corriendo Es y correcto. lo persigue un policía, ¿verdad? Que también es negrito, ¿ves? Pero El lo endorracismo. persigue porque también, primero, él es blanco de De mente. mente. Segundo, porque hay unas condiciones económicas que determinaron que como nosotros estábamos en la base de la pirámide, por debajo de la base de la pirámide, porque no éramos considerados personas, ¿verdad? Entonces a nosotros nos tocó la marginación. ¿Ves? A nosotros no íbamos a la escuela, porque como iba a ir un negro a la escuela, sí es mi posesión, es mi propiedad. Es correcto. ¿Cómo va a aprender a leer? ¿Ves? Entonces nos tocó lo último de lo último. Ahora, Y nosotros nos quedaron los barrios, los sectores pobres, ¿entiendes? La falta de educación, la falta de conciencia, el tomar la conciencia del blanco o del burgués como suya. porque es que es la que, inclusive es la que predomina todavía, ese Y tipo es de la que te conciencia. permite moverte en esta sociedad, Señora porque Beatriz. con tu conciencia de afro, lo que te llaman es primitivo. Es correcto. ¿Entiendes? ¿Cómo te vas a poner ese trapo? ¿Cómo te vas a dejar esos Inclusive, pelos la así? propia- Peínate. inclusive el tema de nuestra propia cultura, nuestra identidad también nos llaman primitivos por eso. Claro. Y dentro de la propia revolución y fuera de ella también lo hacen. Nos quedan 2 minutos y quiero aprovecharlo al máximo. Lamentablemente sí, te arruga la cara, pero sabes que el tiempo en televisión es Sí, muy sí. apurado. Y quiero aprovecharlo al máximo para que hagamos la comparación de los avances que hemos tenido en tiempos de revolución con el tema de la afrodescendencia y el tema de los derechos humanos. Vemos cómo en Estados Unidos se está amasacrando a todo un pueblo afro por parte de las autoridades y el gobierno nacional no dice nada. Y segundo, ¿cuáles son los planes y proyectos que se vienen planteando desde este colectivo? Que además me parece sumamente interesante los conceptos que ustedes manejan porque son conceptos unificadores, más allá de ser conceptos que vengan a dividir. Mira, Estados Unidos es Estados Unidos. Soy solidaria con los camaradas que están en Estados Unidos y de hecho el movimiento de Black Power es uno de mis animadores en la vida, ¿no? Sí, cada 28 horas aproximadamente se asesina un negro en Estados Unidos. Es lamentable lo que sucede, ese racismo no es nuevo, no es de los tiempos de Obama, ese racismo se mantuvo. Solo que ahorita se está O sea, visibilizando. Solo que se visibiliza, se le hace más propaganda, tal vez con la intención electorera y política, ¿verdad? De destruir al Obama, que no es ningún santo tampoco. Pero ese es un problema que existe, ha existido en Estados Unidos. Bueno, nosotros, yo ni siquiera quiero hablar del tema, No, pero de es la con la comparación de conciencia aquí. gringa. La comparación de aquí, que aquí no vivimos eso. No vivimos eso, nosotros tenemos nuestro racismo particular. Es correcto. Es un racismo soterrado, es velado, bueno, nosotros los que tenemos la piel oscura y las características fenotípicas de negro, o sea, nariz ancha, rotundamente negra, como dice Shirley
No toquemos Campbell, ese tema. rotundamente negra, nosotros no decimos que es velado nada. No. Nosotros lo recibimos de frente, nos dicen chistes, nos dicen frases que uno dice, bueno, pues... Planes y proyectos, ¿qué plantean ustedes en el colectivo? De que cada vez o sea, sobre todo el cabello en la Así mujer es. negra, ¿no? Que en la mujer Hay negra el cuentos y cabello cuentos es sobre eso. una cosa, bueno, que nos marca, pues. Entonces, los planes en Trenza Insurgente siguen por la onda de la cultura, de la ideología, a través de las instituciones lograr, a través del Congreso de la Patria, hemos logrado entrar en el Ministerio de Comunicaciones, hay planes, hay incluso un manual que elaboramos, Sí. ¿verdad? Que está en proceso, un manual para periodistas, porque yo entiendo que se confunden, qué voy a decir, qué no puedo decir. ¿Qué que podemos? sí, Inclusive a nosotros que mismos nos ocurre eso. cómo hago, cómo me paro, Mi cómo señora digo, Lamentablemente, miren, me están haciendo más señas que un fiscal de tránsito. no le hagas caso. Y sí, quisiera yo no hacerle caso, pero como usted sabe, Mira, tenemos que pero ser muy nosotros responsables. recomendamos usar el término afrodescendiente porque Es incluyente. indica respeto y no tienes que estar explicando, y yo te lo digo por cariño ni nada Es por el correcto, es estilo, mejor ¿verdad? afrodescendiente Pero y ya. no está prohibido que tú digas yo soy un negro, yo soy una negra, no está prohibido. Bueno. Recomendamos el uso del Sí, término. bueno, afrodescendiente. lamentablemente hemos llegado al final de este programa que fue muy interesante y muy educativo y muy didáctico, además porque nos ayuda y nos orienta a todos y a todas a saber cómo podemos sumarnos a esta lucha y cómo no debemos de caer en el tema del endorracismo, que muchas veces caemos por nuestra propia inconsciencia y por Hacerlo consciente. algunas personas que han inoculado. Lamentablemente, simplemente tengo que decirles gracias, compañeras, por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes, compañeros y compañeras. Yo soy afrodescendiente, yo soy negro, yo soy moreno. negro. Y eso es lo que También vale, somos el tema de la todo eso. conciencia, el tema de la Sabemos de qué cultura. se trata. Nos vemos. A todo el equipo técnico de producción que hace posible que salga al aire esta trinchera comunicacional. El tema que estaremos analizando el día de hoy tiene que ver con la mujer afrodescendiente, retos y desafíos en la Venezuela de hoy. Para ello tenemos como invitada a una gran mujer, amiga de la casa. Ella es Beatriz Ayfil, quien es integrante del colectivo Trenzas Insurgentes. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Está bien? ¿Está nerviosa? Un poquito. ¿Un poquito por qué? Con frío. Ah, con frío, nerviosa no jamás. No, o sea, no es el tema que nos debe mover a discusión cuando nosotros hablamos de lo que es ser mujer afrodescendiente o lo que se plantea el movimiento afrodescendiente en nuestros días, ¿no? Sobre todo en estos días de crisis, de convulsión en nuestra República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Pero ya que lo pusiste ahí sobre el tapete, debo aclarar que no hay una gran diferencia entre lo que es ser mujer negra y lo que es ser mujer afrodescendiente. Hubo un tiempo, en un tiempo del movimiento social afrodescendiente aquí en Venezuela, en que ese fue motivo de separación Exacto. y de muchas disputas en el movimiento. Y ojo, ¿no? no solamente por el tema de las mujeres, no, sino por el tema de la afrodescendencia. Afrodescendencia no, y negro, negritud. No, negritud, Ajá, no, sí. negro es un color, etcétera, Es etcétera, correcto. ¿no? ¿Ya existe actualmente esa diferencia o no? Gracias al Congreso de la Patria afrodescendiente, gracias al llamado del presidente Nicolás Maduro, nosotros, la mayoría de los colectivos y organizaciones, decidimos juntarnos. Frío. Bien, hablemos un poco entonces de esos retos que tiene la mujer afrodescendiente en estos tiempos, en esta Venezuela de hoy. Por ejemplo, escuchaba a mis productores cuando conversaban de que, haciendo el debate con usted, existe una gran diferencia sobre lo que es una mujer afrodescendiente y lo que es una mujer negra. ¿Cuáles son esas diferencias? No hay una gran diferencia, o sea, yo siempre he dicho que este no es el tema a discutir. Muy
buenas tardes y bienvenidos a su programa Diálogo de Saberes. Yo soy Jeffrey Argüello y tendré el placer de acompañarlos en estos 30 minutos del análisis de la información nacional e internacional. Por supuesto, agradeciendo a usted, amiga y amigo de Vive Televisión, que siempre nos permiten entrar en sus hogares día a día, extendiendo ese agradecimiento